Bueno, y ahora vamos con la palabra del Señor y vamos a buscar en nuestras Biblias en el libro de Ezequiel, capítulo 34. El tema de esta tarde es ¿por qué te faltó la fe? ¿Por qué te faltó la fe? Hay gran población dentro de nuestras iglesias que ahorita perdieron la fe, no por la pandemia. Perdieron la fe no porque tal vez no fueron sanos cuando oraron. Tal vez perdieron la fe no porque les faltó el trabajo. Muchas veces y mucha gente ha perdido la fe porque apartó sus ojos del verdadero pastor. Porque apartó sus ojos del verdadero pastor. El tema de esta tarde, ¿por qué te faltó la fe? Ezequiel, capítulo 34, versículos del 1 al 5. Si lo tenemos, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma. No vendasteis la perniquebrada. No volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y mire lo que tiene como resultado el 5. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Oremos. Padre celestial, a esta hora te alabamos y te bendecimos, Señor, en este domingo en donde tu iglesia tiene los canales abiertos, una TV, una radio, todo lo que son las redes sociales, internet, todo eso a disposición de aquel que quiere escuchar tu palabra. Oramos por cada una de las peticiones que han sido mencionadas durante todo este domingo y durante la semana. Sé pues tú nuestra fortaleza para seguir adelante, sabiendo que nuestros ojos tienen que estar puestos únicamente en ti. Pues es en el nombre de Jesús que hemos orado. Amén y amén. Puede sentarse, hermanos. ¿Por qué te faltó la fe? Ezequiel es uno de los que tiene, Jeremías tiene otra prédica para los pastores. Cuando en el Antiguo Testamento se menciona la palabra pastores, estamos hablando no solamente del pastor de ovejas, se refería a los sacerdotes, se refería a todos aquellos que eran líderes. Y yo en esta tarde quiero utilizar, digámoslo así, este texto para predicar acerca de no solo los pastores, sino también todos aquellos que en un tiempo de nuestra vida cristiana pusimos nuestros ojos en el que no era nuestro pastor. Mucha de la gente anda errando, y me encanta el 5 cuando dice: y las ovejas andan errantes por falta de pastor. Y mira lo que sigue: y son presa de todas las fieras del campo. Eso quiere decir que cuando nosotros apartamos nuestros ojos de quien es nuestra fortaleza, el dador de nuestra vida, nuestro pan de vida, nuestra agua de vida, nuestra fe va a comenzar a flaquear. Y me encanta porque a través de la historia en la Biblia, en el Antiguo Testamento, usted puede ver una Sara que cuando se le anunció se puso a reír y le dijeron: Sara, es que fíjate que va a haber a mí. Y eso que es hasta en el capítulo que se le aparece en el capítulo 18, cuando Abraham fue llamado en el capítulo 12 del Génesis. Y ella se rió. A mí, dijo, porque había llegado la incredulidad, porque sabía que el padre de la fe era Abraham, pero ella no había compartido la misma fe que su esposo, y fue por eso que dudó. También el pueblo hebreo, el Señor trabajó con ellos 40 años. 40 años en un desierto. ¿Y qué hicieron? Se comenzaron a quejar. ¿Y de quién se quejaban? De sus líderes. Nomás llegaron al primero allá por el monte Sinaí. Aarón, ¿y dónde está Moisés? Decirle que baje. Mira, y se comenzaron a quejar de sus líderes. Y su líder estaba siendo ministrado por Dios. Otro, cuando faltó la fe y la incredulidad, fue Zacarías, un sacerdote, un líder
que había estado orando por un hijo. Este Zacarías es el padre de Juan el Bautista. Y me encanta porque cuando el ángel Gabriel se le presenta, le dice, Zacarías, le dice, ha venido la respuesta a tu petición, pero él dudó. Y por haber dudado, él quedó mudo. Se recuerda que antes de que Juan el Bautista naciera, él estuvo mudo, y cuando nació, él fue el que le dijo, Juan es su nombre, y habló, y la gente se quedó sorprendida. Cuando la incredulidad llega, también afecta a aquellos que nos comenzamos a ahogar, como predicaba nuestro pastor Caso Amalguapa hoy a las 7. De un Pedro que apartó su mirada y se comenzó a hundir. También la gente en Nazaret era tan incrédula que no permitió que Jesús hiciera muchos milagros. Ahora, en este capítulo especial, si lo sacamos de todo lo profético, de todo lo que es Israel, y lo adaptamos al cristianismo actual, muchas personas estamos faltas de fe porque pusimos nuestros ojos, oye, en nuestros líderes espirituales. Pusimos nuestros ojos, y lo digo con mucho respeto. Este tema ha andado rodando por mi cabeza y Dios sabe que llegó un momento en que dije, está bien, Señor, aquí voy. Pusimos nuestros ojos en lo que la iglesia puede hacer por nosotros. Pusimos nuestros ojos en donde si me mandan, y aquí no me deja mentir el capitán, que han estado trabajando en las bolsitas de la misericordia, en que la iglesia me iba a ayudar, pero apuesto, y perdóname la expresión, hay mucho servidor que no le ha llegado la bolsita que se está dando ahorita, ¿por qué? X motivo no van en la lista, y ahorita mismo están rezongando contra la iglesia. Ahorita mismo tal vez, y perdóneme que sea atrevido y ha venido atrevida, están rezongando contra nuestro pastor, porque de seguro dicen, no, si es que solo a ellos les han dado bolsita, a nosotros no. Te faltó la fe. Te faltó la fe porque pusiste tus ojos no en un Dios proveedor, sino en los líderes en general. Y ese grave error, porque también los líderes muchas veces nos falta la fe. Como dijo nuestro pastor a las 9, nos envanecimos con las bendiciones que Dios nos ha dado, que dejamos al Señor, que dejamos de orar. El Señor nos mandó una bendición y queremos otra bendición, y se nos olvidó el Señor, y por eso mandó a Ezequiel a predicar y a decirles, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos porque se les olvidó el llamado, se les olvidó a lo que Dios nos había llamado, y eso trae como consecuencia mucho tropiezo ante la feligresía, ante las ovejas que están en necesidad. Hay gente que le toca a los pastores en esta época y le dice, pastor, y hoy no va a haber culto. No, hermanita, fíjese que hoy no, porque ya vino el recibo de la luz, y como no hay ofrenda, no tenemos cómo pagarla. ¿Y dónde está tu Dios? Hay un corito, me encanta, hace años se cantaba, que decía, ¿dónde está tu Dios? Y se cantaba en cada vigilia. Pero ¿qué sucedió? A muchos de nuestros líderes también les ha faltado la fe. Y te hablo a tú que estás con COVID y que no te conozco, por eso quizá hablo con libertad. Pero yo veo los chats de los pastores que publican que el pastor tal y el pastor tal. A ti te hablo, ¿dónde está tu fe? Tu fe es Dios. Por eso se te pregunta, ¿dónde está tu Dios? Cuando la incredulidad llega a tu vida, es porque hay ausencia de Dios en tu ser. Y Dios reprochó a estos pastores todavía en Malaquías capítulo 1, 2 y 3. Dios cuestiona a los sacerdotes de la época que habían salido de una cautividad y les dijo, ¿y a ustedes qué les pasa? Si mi negocio, perdónenme, no es vender mascarillas. Si mi negocio, pastores, valga la redundancia, no es hacer negocio con la necesidad de los hermanos. Porque al hacer negocio con la necesidad de los hermanos,
la fe se viene para abajo. ¿Y por qué lo dice, hermana Patti? Porque hace un mes y medio alguien creó un perfil falso, creo que fue en Facebook, de mi persona. Y pusieron Patricia de Rivera. Gracias a Dios no habían puesto foto de nada. Pero en el Facebook salía que yo estaba vendiendo mascarillas cuando se comenzaron a escasear. Hace 2 meses fue, creo yo. Se comenzaron a escasear las mascarillas aquí porque todo era un boom. No había alcohol gel y no había mascarillas. Y tan presente tengo una mañana aquí que vienen y tocan el portón y habla el de seguridad y dice: hermana Patti, fíjese que hay unas hermanas que están viniendo a pedir que quieren comprarle mascarillas. Y como yo siempre ando en la luna, ¿verdad? Mascarillas, yo ni tengo. Allá el pastor Víctor me regala una de vez en cuando, le digo yo no tengo mascarilla. Es que cómo no, la hermanita dice que usted las está vendiendo. Me acuerdo que eran a 5 por $1. Y yo decía, y aquí, y bueno, ¿verdad? Y le hablé a Nachito: mira, Nachito, fíjate que me han creado un perfil falso y la gente está viniendo a querer comprar mascarillas. ¿Y cómo se regresaba la gente cuando el de seguridad le decía: no, es que ella no está vendiendo? ¿Cómo no? Que ustedes engañan a la gente, que la hermana Patti ofrece. Eso fue otro perfil, que yo estaba ofreciendo trabajo. Con que antes estoy cuidando el mío, hermano. Sí, estaba ofreciendo trabajo y la gente venía. Fíjense que dicen que la hermana Patti, una vez una hermana apareció con plantas así colgantes. A mí me gustan mucho las plantas. Mire, vengo porque usted dice que me puede pagar. Y yo me quedo: no, hermana, si yo apenas estoy pagándole a la luz y el agua, le digo yo. Y la gente sale de las oficinas enojada, faltos de fe. Y lo más triste es que se enojan con Dios, lo que el humano no puede hacer. Porque pusieron su vista en los pastores, en los líderes, en los sacerdotes, aquel que te falló. Y hay mucha gente en el mundo que no tiene falta de fe porque no confió en Dios, sino que confió en un líder. Y cuando comienzan a ver al líder, que tal vez el Señor le ha dado bendición y cambió de una Motillo 50 a una Moto 1000, y ven la moto taca, 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 así como cuando vemos a Carlitos que se va con su moto, ¿verdad? Una gran moto bien bonita. ¿Qué hacen los hermanos? Comienzan a criticar en vez de darle gracias a Dios que a un hermano le dieron una bendición por la falta de fe, por haber movido nuestra vista del proveedor de todo lo que necesitamos. Ahora me encanta, ¿por qué? Porque a la falta de fe, nosotros los feligreses comenzamos a cuestionar a Dios. ¿Y por qué lo dice, hermana Patti? Bueno, porque las características de un falto de fe es que todo lo que sucede en un viernes de milagro, ¿qué hace? Y vos crees todo eso. Y vos crees que verdaderamente Dios lo sanó de la cárcel. Y tú crees que Dios le proveyó trabajo. Y vos crees eso cuando está falto de fe por haber puesto tus ojos en los líderes. Y cuando estos te fallan, ya se te va la fe. Te vuelves razonador de las victorias que Dios hace, de los milagros que Dios hace. Cuando está falto de fe, muchas veces dices como Tomás: vea, enséñame. No, si Dios me sanó. Fíjate que aquí tenía el tumor y ya no lo tengo. Yo no te creo, niña. Anda, tráeme la radiografía, entonces voy a creer. No, si el pastor oró por mí. Yo no puse la fe en el pastor, dice tal vez la hermana. La puse en el Señor. Pero la amiga, la compañera de trabajo, todos esos evangélicos, sacerdotes, yo por eso no creo en Dios, dicen. No creo en Dios porque todos esos ahí andan con sus grandes miles y haciendo lo que les... Cuidado. Y muchas veces tienen razón. La palabra lo dice. Pero eso no te quiere justificar para tu falta de fe hacia el Señor. Ahora, cuando tú estás falto de fe, ¿tienes Biblia? Sí, yo tengo. ¿Y la lees? Sí. Pero allá de vez en cuando no es algo que me alimente porque la verdad no la entiendo. Cuando estás falto de fe, muchas veces tienes a Dios como último recurso. Como esa vecina que llega a medianoche:
Mire, yo necesito ir al hospital. Y le dice la vecina, no podemos salir ahorita si estamos en cuarentena. ¿Y cómo hacemos para llevarla? Ay, ya, pues pídale. ¿Qué dice la vecina? Pídale a su Dios, que solo Él nos puede sacar de esto. Porque cuando estamos faltos de fe, muchas veces dejamos a Dios como último recurso. Muchas veces cuando estamos más faltos de fe, vemos nuestros problemas más grandes que a Dios. Vemos aquello que no se puede conquistar y Dios sí lo puede hacer. Cuando faltamos de fe, vivimos sin esperanza. Porque pusimos nuestros ojos en un líder, porque pusimos nuestros ojos en un pastor que nos falló, porque pusimos nuestros ojos en líderes que Dios les había dado todo para abrir las puertas, pero no quieren abrir sus iglesias. Saben, Estados Unidos el día de ahora ha sido de gran debate, porque el presidente Trump aprobó que se abrieran todas las iglesias. Pero usted ve los noticieros y ¿qué dicen? Unos que sí, otros que no, otros que se van a contaminar, otros que solo van a abrir. ¿Y la fe? ¿Y la fe? La palabra de Dios no regresa vacía. La palabra de Dios tiene poder. Si sacó a endemoniados, puede sacar un virus de tu cuerpo. Si sacó enfermedades que en esa época ni iban a pensar por una medicina, Él tiene el poder para hacer lo que está dentro de su soberana voluntad. Pero muchos de nosotros nos volvimos, y me encanta porque miren el versículo 4. En el versículo 4 nos volvimos ovejas débiles. Miren, nos volvimos ovejas enfermas. Nos volvimos perniquebrados, nos volvimos descarriados, nos volvimos y nos perdimos. Mire, nos volvimos, ¿por qué? Porque como el pastor vi que ya no me dejó hacer nada, entonces yo mejor ya no voy. Ay, no, ya no. Yo de iglesias no quiero saber. Perdiste tu fe. Te faltó. Te faltó porque cambiaste tu mirada a nuestro Dios, a nuestro Redentor. Ahora, cuando te falta la fe, vives en constante aflicción, buscas a tus ídolos en vez de a Dios. ¿Y cuáles son mis ídolos, hermana Patti? Tu dinero, tus propiedades, tus amistades, que por las comodidades que ellos tienen, crees que no te va a llegar. Que el lugar en donde te han ascendido al trabajo, oye esto, crees que todo va a estar bien y a la hora de las horas hay contaminación de COVID en tu oficina. De nada te sirvió, porque pusiste tu confianza en donde no debías. Pusiste tu confianza en aquellos pastores que habían perdido la confianza en Dios. Y eso nos hizo débiles. Débiles en la fe, como nos predicaba nuestro pastor hace como 2-3 miércoles atrás. Que con cualquier cosita tropezamos, que con cualquier cosita abandonamos la fe, que con cualquier cosita cuestionamos el poder de Dios. Ahora, cuando estamos faltos de fe, muchas veces tenemos el corazón endurecido. Una hermana me hablaba y me decía, hermana Patti, yo me siento mal porque sé, dice ella, imagínense qué triste, sé que necesito más de Dios, pero mi problema es que yo estuve congregándome en una iglesia por mucho tiempo y lastimosamente me involucré con el pastor. Y al involucrarme con el pastor, yo sabía que estaba mal. Yo estaba mal, hermana, yo lo sabía, estaba muy consciente. El problema fue que cuando yo quise, oye, dejar esa relación con mi líder, hermana, me dice, no podía, porque la otra persona me amedrentaba, la otra persona me amenazaba, aquella persona no quería que yo me redimiera ante el Señor, porque estaba cegado, y ella misma lo dice, cegado, al punto, hermana, que tuve que salir del país por mucho tiempo hasta que las cosas se calmaran. Hoy, me dice ella, quiero regresar al país,
pero tengo miedo. Tengo miedo y oye, hermano, usted ha venido a poner los pastores por... No. No es esa mi intención. Es que te estoy demostrando que tanto los que predicamos como todos los pastores, nuestros pastores a nivel mundial, somos de carne y hueso. Y que también hay un momento en nuestra vida que nos falta la fe. Y también hay un momento en nuestra vida que cuando nos llega a faltar la fe, es porque estamos con nuestra vista puesta en otras cosas que no son las cosas de Dios, en otros dioses que no es el Señor. Y Dios también nos quiere entonar. Y es importante que en este momento, aprovechando que hoy tenemos el domingo cuando falta la fe, que pongamos nuestra barba en remojo y recapacitemos las responsabilidades tanto de pastores, tanto de líderes como de ovejas que nos debemos a Dios, y cómo nuestra falta de fe nos va a llevar a cometer grandes errores. Es duro decirlo, pero hubo mucha gente en nuestro Viernes de Milagros en donde un parqueo no había, en donde un templo que en ese entonces, creo yo, tenía 8,000 asientos ocupados. Pero yo lo tengo tan presente que el pastor terminaba de orar, y a la hora de la ofrenda la gente comenzaba a levantarse y se iba, y la palabra del Señor venía después de la ofrenda. Pero mucha gente venía solo a querer recibir un milagro. Y después, cuando nuestro pastor fundador pasó a la presencia del Señor, ay, yo me acuerdo de los viernes de milagros, y se quejaban y criticaban que los viernes posteriores ya no se llenaban igual, y comenzaban a faltarles la fe, y esa falta de fe les quitó el acceso a los milagros, porque los milagros se reciben por la fe. Pero si tú estás falto de fe, ¿cómo vas a recibir si ahorita no te pueden ayudar? Ahorita posiblemente estás solo, estás sola, estás en otro país en donde estás esperando un vuelo. El problema es que no tienes dinero para el vuelo. Un vuelo que antes costaba $500 ida y vuelta, ahorita solo el regreso está costando más de $1,200. Y aún así, cuando tú vengas al país, tienes que estar 15 días en cuarentena. Y así en muchas partes del mundo. Y comienzas a vivir en aflicción. Y tú te recuerdas, yo me acuerdo cuando iba a la iglesia. Yo me acuerdo cuando oraba. Pero lastimosamente hice un negocio con un líder de la iglesia que me salió chueco el negocio, y yo dejé de ir a la iglesia, y después dejé de leer mi Biblia. Y oye, ¿qué es lo más irónico? Y después dejé de creer en los pastores. Es lo único que te puedo decir, amén. Es lo único que te puedo decir, amén. Porque Dios no te mandó a creer en pastores, líderes ni predicadores. Dios te mandó a creer en Él como un solo Dios. Pero ahora, como ya no crees, como está falto de fe, los milagros los ves bien lejos. Los ves bien lejos porque te faltó la fe. Ahora, es importante que tomes en cuenta que cuando tú vives una vida de incredulidad, va a terminar cegándote y endureciendo tu corazón, como lo acabamos de decir. Endureciendo tu vida. ¿Y qué vas a decir? Yo con iglesias no quiero nada. ¿Sabes qué es lo triste? Que cuando se da eso es cuando una iglesia ha sufrido divisiones. Eso es bien común en la iglesia, en la vida, de toda iglesia. Me encanta. Un día alguien me escribe y me dice: hermana Patti, fíjese que nosotros queremos, no estamos, me puso, y eso me llamó mucho la atención, no estamos en el mapa todavía de los misioneros y de los tabernáculos. Y yo no dije nada porque sinceramente ni aún a todos los pastores del tabernáculo conozco.
Y entonces, bueno, pero a nosotros nos gustaría tener tal ministerio dentro de nuestra iglesia. Bueno, con mucho gusto, hermano, voy a consultar. Y yo llamé le consulté al misionero de esa zona y le digo, fíjate que me escribió esta persona, pero yo no sé quiénes son. Y fíjate que ellos quieren poner este ministerio dentro, entonces preguntan si lo pueden hacer o no. Pero yo igual tengo que preguntar si hay autorización o no. Y me dice, hermana Patti, esos hermanos acaban de dividir una iglesia y han votado a una gente y otra. ¿Sabe qué es lo más triste? Me dijo que el 30% que se congregaba en la iglesia ya no quiso quedarse ni en la original ni en la nueva. Pusieron sus ojos en los pastores y no se dieron cuenta que estaban dividiendo el cuerpo de Cristo. Y muchas ovejas enfermas, débiles, perniquebradas, por ser débiles en la fe, dijeron no, mejor me quedo en mi casa. Ahí voy a dejar que los pastores se peleen. Porque alguien que está falto de fe no está bien caminando correctamente. No está, como decimos, en sus cabales espirituales. No está caminando correcto porque tiene un corazón endurecido. Es triste cuando uno ve que entre pastores comienzan a criticarse, que entre pastores comienzan a tirarse y a utilizar los púlpitos, cuando el negocio de un buen pastor son las almas. Cuando el negocio de un buen pastor es llevar el evangelio hasta lo último de la tierra, del resto se encargará Dios. Pero es importante que tomemos en cuenta que tanto líderes como congregación pueden estar faltos de fe por apartar sus ojos de nuestro Dios poderoso, y eso nos corta el acceso a los milagros, y eso nos ciega y endurece nuestro corazón. ¿Y por qué lo dice, hermana Patti? Bueno, porque me acuerdo que ahí en Marcos, no lo busque, 16:14, Él ya había resucitado y ya se le había aparecido a unos discípulos. Y cuando llega a donde estaban todos, ya la última aparición que Él tuvo, dice su palabra, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, hablando de Jesús, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. La falta de fe endurece tu corazón. Vamos, hombre, venite. ¿A dónde vos? A mi casa. Ya va a comenzar el culto de las 4. Sentemos. No, yo de eso, dicen las personas, quedé curado. Yo de eso quedé curada. Quedaste curado de lo que el hombre puede hacer. Pero de Dios jamás vas a quedar curado, porque Dios es nuestro verdadero pastor. Cuando estamos muy falta de fe, es importante porque también esto nos aparta de hacer su voluntad. Y yo voy a querer que por favor busquemos en Hebreos capítulo 3, versículos del 12 en adelante. Hebreos capítulo 3, y dice así: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros, oiga, corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, dice su palabra en el 13, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca, oye, por el engaño del pecado. Porque somos hechos partícipes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, la fe. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró que no entrarán en su reposo sino aquellos que desobedecieron. Mira el 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Cuidado.
Cuidado por poner tus ojos donde no debes, porque esa puede ser la oportunidad, no para tu salvación, sino para condenación. Porque muchos de nosotros podemos ser líderes, pero muchas veces también somos piedras de tropiezo. Y estas ovejas que no están bien cimentadas, buscan, viendo cómo hacen, buscan descarriadas, buscan, y al punto de no encontrar, se les endurece su corazón y se confunden, y confunden la voz de su pastor, porque no están acostumbrados a tener su oído fijo, ni su vista fija en el pastor de los pastores. Ahora ten cuidado, cuando la fe falta, también te quita el acceso a lo sobrenatural de Dios, y comienzas a vivir un evangelio religioso, carente de poder y cambios. Y comienzas a vivir, como dice aquí al final en Ezequiel nuevamente, que el pastor comienza y dice: sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Cuando ya todo mundo está dentro de la iglesia y tal vez el pastor, mire que bien, no, aquí no. Y se queda, ¿y esto qué es, verdad? Es que mire, fíjese que vamos a hacer tal cosa que no. Cuidadito, ustedes vayan a sacar. Y les soy honesta, y hay muchos que todavía le hablan a sus servidores, le hablan a sus colaboradores con malas palabras. Y lo triste es que las ovejas, en su debilidad, comienzan a temerme más a los líderes que al mismo Dios. Comienzan a tener temor. No, yo voy a ir a la bíblica, yo voy a ir. ¿Y por qué tú? Porque si no, a saber qué me van a decir. Cuidado. Yo recuerdo tantos eventos que hemos tenido, hermanos. Hemos tenido eventos de jóvenes que primero Dios los tengamos pronto. Se estaba planificando el evento del estadio. Se estaba planificando tanta cosa. Pero a veces nuestro pastor Junior lo piensa hasta 4 veces. Porque la gente que quiere oír y entra por la fe, sale bendecido y alaba y canta y ganan almas ahí mismo y andan con aquel. Pero aquel que va a esos eventos, incluyendo nuestros líderes, sin fe, terminan ultrajándose unos a otros por una silla, por un graderío. Comienzan a ultrajarse los unos a los otros porque no les reservaron el puesto en donde sus jóvenes se iban a sentar, porque no les dieron el tiempo. Eso es otra. Cuando ya están que los de alabanza no me dejan mentir, que se hace el calendario, y Alex, tú sabes que el pastor nos lleva minuto a minuto en la organización, y va a cantar uno y va a cantar otro, pero de repente nuestro pastor dice: no, démosle más tiempo a este grupo y se quede el otro. Y él no lo hace con dolo, solo dice: hagamos esto y hagamos lo otro. Ay, hermanos, entran los productores, ¿verdad? Todos los de los pelos mero exóticos, todos los de los jeans pegados, todos los de las chumpitas bien, en mi época se decía de otro modo, ¿verdad? Todos bien bonitos, y quieren hablar con el encargado de la tarima de la alabanza, porque a nosotros, y lo más divertido es que ya se les ha pagado, hermanos, y no se les paga poquito. Cuidado, pastores de Israel, dice, que apacientan a sí mismos. Cuidado. Y la gente lleva con aquel fervor de querer adorar, y ustedes no me dejan mentir, en este último estadio de repente se subió uno que me encanta como ministro, un delgadito pelo blanco, y comenzó. Los que llegan a apacentarse a sí mismos veían la tarima, que se los digo, me paro yo y me voy de un solo chollón a caer en los brazos de los hermanos porque estaba lloviendo. Pero a él no le importó. Con su camisita negra, que casi siempre lo veo así, comenzó a caminar el hermano Marco Barrientos, y comenzó a cantar y ministró, porque él no buscaba fama,
Él buscaba ministrar a los que habían llegado con fe. Pero a los otros, los faltos de fe, ¡qué barbaridad! Si yo me le quise acercar, ¿y para qué te le querés acercar? Si va al mismo baño que tú vas. Y en ese caso el baño era portátil, imagínatelo tú. No se trata de eso. Se trata de que pongamos nuestros ojos. Me encanta tal salmista. Yo en la Biblia, que David fue un gran salmista, veo un versículo que alguien haya dicho: me encanta este salmista, porque él me ministra. Es un instrumento. El que te tiene que ministrar es Dios. Somos instrumentos. Los que predicamos, los que pastorean, los que lideran a todos los ministerios, somos instrumentos. Pero a Él se debe toda la honra, a Él se debe toda la gloria. Pero como andamos faltos de fe, nos hemos apartado de Dios. Y si te dicen: no, es que tú no vas a predicar ahorita, era la voluntad de Dios, no vuelvo a aceptar una invitación a ese lugar, porque me han humillado. Más se humilló mi Señor Jesucristo en la vía dolorosa y en la cruz, y cayó, porque era el propósito de Dios. Cuidado, cuidado, cuando estamos faltos de fe, así como decimos hoy los jóvenes que lo dicen, vamos a cometer grandes regadas, porque no vamos a tener acceso a ver los milagros de Dios, porque vamos a andar ciegos con el corazón endurecido, porque vamos a llevar una vida apartada de Dios y de su voluntad, como acabamos de leer en Hebreos, y por eso no entraron a la tierra prometida. No vamos a poder ver lo sobrenatural que Dios es, porque no tiene fe. Y tú crees eso, y tú crees que puede Dios sanar a alguien. Claro que lo puede hacer, pero puestos tus ojos en Cristo. Ahora termino diciendo en el mismo capítulo de Ezequiel, capítulo 34, me encanta porque aquí reclama Dios su espacio de lo que nosotros los líderes muchas veces no podemos hacer, porque nos ministramos nosotros y nos apacentamos nosotros y se nos olvidan las ovejas. Y mira lo que dice el Señor en el versículo 11 del capítulo 34 de Ezequiel: porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Versículo 12: como reconoce su rebaño el pastor el día que esté en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y mira el 13: y yo los sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. Este versículo es una profecía, pero yo solo los he tomado para adaptarlos a la vida cristiana del ahora en día, en el siglo XXI. Y mire qué lindo lo que nos promete si volvemos nuestra vista y nos dejamos pastorear por Él. 14: en buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Ahí dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Mire qué bello el 15: yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré, oye, la débil, mas a la engordada y a la fuerte que no quiso nada conmigo, la voy a apacentar con justicia. Mire que me encanta, porque pásate al 22: yo salvaré a mis ovejas
y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. 23. Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Cuando menciona David, del linaje de David viene Cristo Jesús, el Salvador y el pastor de las ovejas, que habla tanto Juan 9 y 10 en los evangelios. Entonces, hermana Patti, ¿por qué me faltó la fe? Porque apartamos nuestros ojos de nuestro Dios y la pusimos en nuestros líderes. Y muchas veces nosotros cometemos más grandes errores de los que tal vez tú puedes cometer. Repito, somos instrumentos, somos de carne y hueso, y no que nos justifiquemos, pero es necesario que tú vuelvas a buscar al pastor de pastores, nuestro Señor Jesucristo. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Gloria a Dios, Padre.